hoy pues te tenemos a ti, Cristal, y venimos a charlar de un tema que yo creo que es apasionante, ¿no? Que además mueve algo que queda hasta cierto punto aparentemente por fuera de los límites de lo que es la astrología, como es entendida en tanto oficio, que lleva practicándose durante mucho tiempo con sus aplicaciones concretas, ¿no? A pesar de que la astrología tiene una dimensión universal y pretende dar cuenta de la realidad en un sentido global. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta que la apreciación de los ciclos, la consideración de los ciclos planetarios, fue desde el origen de los tiempos, pues, precisamente el factor starting, factor que originó precisamente el sentido del tiempo o que instiló el sentido del tiempo en la mentalidad del hombre antiguo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar esta cuestión, pues me gustaría, si es posible, que te presentaras y que nos explicaras un poco, pues, cuál es tu trayectoria, qué es lo que estás haciendo en el ámbito de la astrología, ¿de acuerdo? Y por qué te interesó tanto que tratáramos este tema, que en la primera charla que tuvimos, pues fue una cosa que hablamos en algún momento y ciertamente creo que nos entusiasma a ambos, que tenemos tantos elementos en común en nuestros respectivos mapas y vidas, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto, pues bueno, pues es muy posible que tengamos una charla, pues al menos tan estimulante como fue la charla privada que mantuvimos en su día. Bueno, tú ya me presentaste, me llamo Cristal, soy bastante, no creo ser, o sea, como te comentaba en la primera conversación, yo soy una especie como de outsider del mundo astrológico, no conozco mucho a nadie, eh, y tengo un blog personal en Instagram sobre astrología que fue producto de esta pandemia, como te comentaba. Eh, Sin ninguna ambición específica, simplemente era algo que quería hacer y empezó a tomar vida propia un poco. Eh, Eso en relación, digamos, a la divulgación que llevo algunos meses haciendo sobre astrología. Y mi formación, bueno, yo soy fotógrafa y tengo estudios en estética, filosofía también. Me dediqué muchos años a la docencia también. Y a otros temas fotográficos que no sé si es que no tienen nada que ver con la astrología, que son más eh, relacionados al mundo gastronómico. Pero eso es un poco el background que yo tengo, como hablamos en nuestra primera conversación. Ambos llegamos a la astrología a partir de la filosofía. Y yo creo que de ahí a mí se me ocurrió en ese momento proponer este tema porque probablemente el tema filosófico que atraviesa, digamos, no solo atravesaba a la filosofía en sí, a la ciencia, sino a la astrología misma, y probablemente el más antiguo, es este tema que vamos a tratar. Y también creo que era una buena idea hacerlo porque, como hablamos, el tema de la gran conjunción, el tema de la pandemia, ya ha sido tan tratado, es como que hay tanto que no sé, tanto que más, no hay mucho más que decir, entonces creo que, y es algo que yo intento hacer constantemente en mi cuenta, con las cosas que publico, que es como volver un poco a las raíces, volver a los orígenes, volver a explicar términos muy simples, pero digamos que son importantísimos para entender el paradigma en el que estamos situados, en el fondo. Y porque también he visto mucha desinformación sobre estos temas, sobre el tema era como lo que hablábamos un poco, de que uno constantemente escucha a veces a astrólogos, modernos sobre todo, hablar de libre albedrío, en fin, de trabajar tus cosas en la carta, eh, pero acto seguido están haciendo pronósticos acerca y predicciones bueno, ahí hay como una cierta falacia epistemológica, porque de qué manera haces predicciones si es que no, si es que se contradice, o sea, eh, si es que estás en contradicción a la causalidad, por así decirlo, o sea, no hay, eh, no sé, creo que hay mucha contradicción en eso y por eso me parecía
interesante y fue la verdad que lo primero que se me ocurrió. Bueno, existe una concepción mixta acerca de lo que sería el destino y el libre albedrío, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando del libre albedrío no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo en general. Libre albedrío, pues es una palabra que proviene básicamente del tomismo, de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que de alguna manera es una introducción dentro del ámbito de la filosofía medieval, de un concepto que en realidad es dual, ¿no? El liberum arbitrium, ¿de acuerdo? Y el servo arbitrio. Se corresponde con la capacidad de servir y la capacidad de elegir, ¿no? La capacidad de elegir nuestra propia singladura hacia nuestro personal destino, ¿no? Entonces hay que decir, desde ese punto de vista, que la libertad y el libre albedrío son conceptos que han estado interpenetrando el sentido a través del cual se ha construido el sistema horoscópico y en general también el ciclo de los calendarios, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que el propósito fundamental de la astrología en sus primeros tiempos pues fue el propósito de establecer los ciclos planetarios y a partir de los ciclos planetarios calendarios que fueran señalando los hitos que se correspondían pues con las diferentes fases o con las diferentes etapas en el proceso de recurrencia de los principales hechos o de las principales circunstancias vinculadas a la vida de las personas, ¿no? A la vida de los seres humanos integrados en la naturaleza. Entonces, la astrología perseguía construir o fabricar calendarios que les permitieran predecir pues, los diferentes momentos en los que iban a ocurrir determinados eventos, como por ejemplo la cosecha, como por ejemplo las migraciones de ciertos animales, como por ejemplo pues, todo lo que está vinculado a ciclos temporales y atañe a los calendarios que seguimos usando. Básicamente seguimos usando y de hecho usamos calendarios astrológicos, incluso si somos científicos positivistas, pues prisioneros del dogmatismo, el dogmatismo mecanicista más recalcitrante, ¿no? Entonces, lo cierto es que astrología y causalidad, o astrología y determinismo vienen a ser prácticamente correlativos. Cuando tú estabas diciendo, por ejemplo, que hay astrólogos contemporáneos que hablan del libre arbitrio y a la vez que están hablando del libre arbitrio, entonces es la capacidad del hombre de hacer con su vida lo que le plazca, pues también hablan de que existe un cierto condicionamiento. Y por lo tanto ese condicionamiento, que es un condicionamiento natural, pues es un condicionamiento dentro del cual se formaliza una especie de marco en el cual pues, hay cierto nivel de libertad individual, cierta capacidad de elegir dentro de un determinado rango de posibilidades, ¿no? Entonces, sí, o sea, por un lado, la astrología contemporánea hace diagnosis y esa diagnosis obviamente solamente puede ser comprobable si es vaticinable y por lo tanto si es capaz de predecir. Y por otro lado, pues habla de que nosotros podemos trabajar y superar las limitaciones de nuestro propio condicionamiento y podemos liberarnos de nuestro destino. Y esa es, pues yo creo que una de las condiciones que yo no me atrevería a decir que es considerado como una falacia, sino que en el fondo es una manera de conciliar pues, dos cosmovisiones que son dos cosmovisiones antitéticas hasta cierto punto. No, y bueno, el otro tema también es que no solamente está el tema del libre albedrío, sino que también hay toda una tendencia a distanciarse de la predicción en astrología también, que está relacionada con lo mismo. O sea, en general la astrología actual no entiende que la astrología es, obviamente que es un sistema que nos permite entender el mundo de una manera, en fin, pero es predictiva. Y eso viene dado justamente por la causalidad. Entonces, a ver, todos hablan mucho del cosmos y, en fin, del orden, ¿verdad? Que el cosmos, ¿verdad? Que orden, que es contrario al caos. Por lo tanto,
está gobernado por leyes, está subordinado a principios, a leyes mayores. De esa concepción es justamente de lo que surge la idea de destino. Es y no solamente el destino también como algo fatalista, sino que como propósito y misión de vida. Y justamente la astrología lo que viene a hacer es mostrarnos el despliegue de ese orden divino. El despliegue y eso es predictivo, aunque a muchos no les guste, digamos, la palabra o no sé, pero la ciencia predice, la astrología predice. Todo cuando es tomado desde el punto de vista causal es susceptible de ser predecido en el fondo. Entonces eso yo creo que es como, claro, el destino siempre asociado a algo fatalista, no también como un propósito, es lo que genera este tipo de malos entendidos. Yo creo que son malos entendidos muchas veces, pero la verdad es que como eso creo que lo hablamos la vez pasada, el destino es algo que nos pertenece. Es algo que nos concierne, es algo que nos está destinado. Entonces, nuestra evolución, que no me gusta mucho esa palabra, pero justamente depende de que nos responsabilicemos de ese destino, que lo conozcamos, que lo entendamos, porque con eso adquirimos autonomía, no lo contrario, no somos esclavos del destino. Hay esa frase que es de Porfirio, que dice: feliz es aquel que habiendo aprendido la trama de su horóscopo, conoce a su daimon y así llega a liberarse del destino. Entonces, en la base de nuestra libertad, por así decirlo, estoy escuchando como Bueno, no sé, bueno, se oye... como que se me coló una conversación. Lo que quiero decir con esto es que aunque suene paradójico, si tenemos la capacidad de adquirir algún grado de libertad, esto justamente viene del conocimiento de lo determinados que estamos. El entender que estamos subordinados a una ley, el no sentirnos por fuera de este universo, porque el libre albedrío se basa un poco en eso, de que todo el universo, las piedras, minerales, plantas, los astros, en fin, todo obedece a un determinismo divino, ¿verdad? Porque está todo regido por ciertas leyes físicas, en fin, si yo tomo esto y lo voto, va a caer, no va a ser otra cosa, ¿cierto? Pero el libre albedrío habla de que nosotros estaríamos por sobre eso, estamos por fuera de eso, ¿verdad? Somos como especiales, por así decirlo, por eso de ahí vienen todas estas nociones de enseñorearse por sobre las cosas, por sobre los animales, en fin, da para mucho. Pero es al contrario, la libertad que podemos tener o algún grado de dominio sobre nuestra vida justamente no viene desde el libre albedrío, no viene de la idea de que yo pueda hacer lo que quiera, sino que viene justamente dado de entender humildemente que estoy subordinado a un orden mayor, a ciertas leyes, que no soy diferente de todo el resto que compone el universo. Ahora sí, quizá más adelante podemos hablar acerca de esa pequeña ventanita así de libertad que tenemos, pero esa es la base, es la idea de sentir que eres parte de este todo que se mueve en conjunto, o somos los únicos seres especiales en todo el universo que estamos por fuera de esas leyes. Eso es un poco porque es tan difícil sostener el libre albedrío desde cualquier argumento. Es algo que la verdad es que yo por lo menos creo que es insostenible. O sea, de hecho hay una famosa, el dilema, no me acuerdo de qué filósofo es, pero él planteaba, decía, si el determinismo existe, no existe el libre albedrío. Si el indeterminismo existe, tampoco existe el libre albedrío. Por lo tanto, el libre albedrío no existe. Es un silogismo bien simple, pero para dar a entender de que esa libertad es una ilusión en el fondo, no es más que eso. Bueno, podemos decir que el principal foco de esclavitud es la ignorancia, ¿no?
Ujú. Y evidentemente el principal foco de ignorancia es el desconocimiento de las leyes. Quiere decirse que el desconocimiento de los mecanismos que rigen el principio de causalidad. Si nosotros no sabemos por qué las cosas ocurren, pues somos ignorantes de por qué ocurren. Entonces, hasta cierto punto es cuando nosotros no somos conscientes de las leyes, que las leyes se enseñorean de nosotros. Hasta cierto punto es el grado en que somos desconocedores de las causas que determinan los acontecimientos, pues que no somos capaces de determinar los acontecimientos y por lo tanto de variar su rumbo. Eso está dentro del silogismo que tú establecías. Ujú. En el fondo lo que ocurre es que la ciencia, cuando deviene técnica, esto es cuando la ciencia se convierte en un sistema para gobernar la realidad, necesariamente surge la necesidad de comprender el orden dentro del cual las cosas se producen. Y el principio de incertidumbre tiene necesariamente que menguar a través de una serie proposicional de, de axiomas, de acuerdo, que construidos pues constituyen teoremas y al final sobre ese marco lógico, pues establecemos una realidad sobre la que podemos operar. Entonces, hablar de una realidad determinada, es decir, una realidad que podamos contrastar y de la que podamos dar cuenta, necesariamente conlleva determinismo. Ujú. Entonces, hay varios factores que respecto de los cuales me gustaría salir al paso. Por ejemplo, el hecho de que el caos y el cosmos se contradicen. No es cierto que el caos y el cosmos se contradigan. Yo creo que uno de los factores más importantes a la hora de entender cómo funciona el sistema astrológico es darnos cuenta de que la astrología no describe la realidad. La realidad no está descrita hasta que no le ponemos nombre. Ujú. Entonces, para poner nombre a la realidad es necesario demarcar los diferentes elementos que concurren a la realidad y proyectar una estructura que no está en la realidad. Y por lo tanto, proyectar un sistema lógico implica proyectar nuestras propias categorías sobre la realidad y ver si la realidad se construye de manera coherente a partir de la proyección, esas categorías a priori, como diría Immanuel Kant, ¿no? Entonces, ese factor es muy importante. O sea, no es cierto que el principio del cosmos sea un principio trascendente, es un principio inmanente, o sea, está en las cosas. Es cuando nosotros tratamos de entender las cosas, es decir, en el momento en el que proyectamos nuestra manera de ver la realidad, que la realidad se nos muestra de una manera determinada. Si no hay Ujú. una visión determinada, lo que hay es ignorancia, es una visión indeterminada, y al ser una visión indeterminada no es visión, es ceguera. Y por lo tanto, el libre albedrío en ese sentido es simplemente la ceguera acerca de las reglas en función de las cuales las cosas que aparecen en la realidad lo hacen de modo necesario. Por lo tanto, en una sucesión engarzada de causas y efectos que dan lugar pues, a un acontecimiento. Los acontecimientos tienen causas suficientes. Si no se da una causa suficiente, es totalmente imposible que algo aparezca. Es necesario un antecedente, una concurrencia. Y esa concurrencia es la que determina la realidad. Entonces, no podemos hablar de una realidad determinada si no existe un determinismo. Y no podemos hablar de un cosmos, que significa orden, si no hemos sacado de lo indeterminado pues una regularidad. Y si esa regularidad no está articulada de una manera lógica. Entonces, hay una cosa que decía Kant con la que estoy bastante de acuerdo. Él decía, la realidad no tiene ninguna obligación de ser lógica, pero el entendimiento sí necesita una lógica para entender la realidad. Con lo cual, para que la realidad sea a través de nuestros sentidos, es necesario que nuestro aparato cognitivo proyecte sus categorías sobre la realidad y les dé un cierto sentido. Eso es lo que viene haciendo la astrología desde el principio de los tiempos. Observa los movimientos, percibe esas regularidades, sobre regularidades generales va construyendo un sistema anidado de, de, de cronologías que de alguna manera se articulan.
Entonces, la astrología es probablemente el primer, el primer bosquejo que tenemos de una comprensión articulada y organicista del mundo. Ujú. Y su fin precisamente es el fin de determinar las diferentes fases temporales en el proceso de maduración de todas las cosas y en qué sentido todas las cosas se ven implicadas las unas en las otras en sus respectivos ciclos. O sea, percibir la regularidad de las cosas es proyectar nuestras propias categorías sobre ellas. Entonces, la regularidad de los astros nos sirve precisamente para orquestar o articular pues ese enorme panorama, esa enorme panoplia, de acuerdo, de acontecimientos pautados en el tiempo. O sea, el tiempo no es algo externo al hombre. El tiempo es algo que concierne al hombre, lo mismo que el espacio. Son maneras que tenemos de organizar la realidad. Entonces, tanto el tiempo como el espacio se proyectan en la carta a partir de los diferentes ángulos de acuerdo de localización, a través de los ángulos de la carta, del ascendente y del medio cielo. Y los movimientos de los planetas indican precisamente pues, los diferentes intervalos dentro de un marco temporal determinado. El ciclo del Sol pues, determina el ciclo del año, el ciclo de la Luna determina los ciclos mensuales y tenemos diferentes ciclos, como el ciclo de Saturno, que se corresponde, por ejemplo, con 360 lunaciones, es el tiempo que tarda Saturno en volver a su posición inicial, o el movimiento de Júpiter, que un año, es decir, una revolución del Sol sobre sí mismo, equivale a la 12ª parte, de acuerdo, del movimiento de Júpiter a lo largo de su ciclo de retorno, y así pues sucesivamente, los ciclos tanto de Mercurio como de Venus, el ciclo del 8 y el ciclo del 5, son pues sistemas regulares perfectamente orquestados y perfectamente articulados para dar cuenta de una sucesión de acontecimientos, para pautarlos en el tiempo, para ubicarlos también en el espacio que nos concierne, ¿no? Ujú. Sí, creo que en relación a todo lo que comentabas, claro, el tema de los calendarios, el del tiempo, de cómo es algo que concierne al hombre, es algo que, por ejemplo, también está muy ligado con el tema de la agricultura y de cómo eso en su momento supuso, eh, o sea, es probablemente la agricultura lo que generó un cambio enorme para la humanidad, fue totalmente un antes y un después, y eso justamente fue del conocimiento de estas leyes que comentábamos a las cuales está subordinado, y al comprender eso, es que el hombre pudo domesticar al tiempo, pero no es en oposición a la naturaleza, ¿me entiendes? Es justamente adaptándose y entendiendo estos ritmos, estos ciclos, y de esa forma es como pudo el hombre entender cuáles son las fuerzas que cooperan con él, cómo podemos hacer que todo esto eh, coopere en el fondo, porque está todo Sí, finalmente entrelazado. Y el otro tema que comentabas acerca de este principio de necesidad, claro, es como, es el principio de razón suficiente que se plantea también en filosofía, Leibniz sí. es el que lo plantea, eh, y es, bueno, eso es algo personal, digamos, pero sobre todo Leibniz, Spinoza, o toda la filosofía cartesiana tienen ese optimismo tan bonito que es como en esta apología que nos recuerda el pequeño librito que escribió Leibniz cuando explica el por qué hay mal en el mundo. Y él dice que como todas las cosas tienen, ¿verdad?, esta razón suficiente de ser, por lo tanto no podrían haber sido de otra manera, y son como debían ser, porque la divinidad pensó todos los mundos posibles. Este mundo es el mejor de los mundos, y con todo lo que tiene y el curso de las cosas son como tienen que ser. Ahora, claro, alguien diría que es lo más pesimista que hay pensar que este es el mejor de los mundos, pero la verdad es que si lo llevamos a... La verdad es que hay harta razón, o sea, podría sonar pesimista, digamos, pero
pero sí, creo que ese espíritu humano es algo muy, esa devoción frente a la naturaleza, frente a este orden, ¿verdad? Y poder llegar a decir que defender, ¿verdad? Que este es el mejor de los mundos, creo que es bellísimo. Pues sí, nada, quería aportar eso en relación a lo que habías comentado de esta, de la Hombre, necesidad. hay una cosa muy importante en cuanto a lo que es el cosmos que nosotros habitamos, el orden que nosotros habitamos. Y por qué existe un principio de correspondencia entre lo que nos implica y nosotros que somos implicados, ¿no? Ujú, También el principio, por ejemplo, de que la astrología es un sistema que comprende el cosmos a partir del punto de referencia del individuo que se pregunta acerca de qué es lo que está ocurriendo ahí fuera, ¿no? O sea, es básicamente geocéntrica, básicamente pone al hombre, concretamente al nasciturus, al nacido, ¿de acuerdo? En el centro del sistema, ¿no? Hay que entender que cuando nosotros percibimos la realidad, no percibimos la realidad que es, sino que percibimos la realidad que somos. ujú, Es por eso que nosotros estamos observando el movimiento de los astros y estamos observando el movimiento de los astros tal y como desde nuestra perspectiva se ha de observar. Con lo cual, obviamente, estamos proyectando en los cielos pues aquellas características que se corresponden con nuestra idiosincrasia. Una idiosincrasia que responde al orden del sistema en el que hemos nacido. Un sistema perfectamente compensado, un sistema equilibrado, que hasta cierto punto es inteligible para nosotros en la medida en que es compatible con nuestras propias categorías. Entonces, observar el cielo y ver que el cielo reproduce el orden lógico que en los seres vivos manifiesta, manifiesta, manifiesta los eventos que jalonan su vida, no es nada extraño si partimos de la idea de que estamos observando el cosmos a partir del punto de referencia de nuestra manera de entenderlo y que por lo tanto el cosmos no es más que la proyección del intelecto de quien lo observa. ¿Mm? ujú. Y no deja de ser la realidad, no deja de ser la realidad tan compleja por el hecho de que responda a los estímulos o a las ilusiones o a las proyecciones mentales pues del ser humano, ¿no? O de este simio que se irguió para contemplar la realidad del cosmos. Y es evidente que la realidad del cosmos es una realidad que nos interpela. Y es evidente que es una realidad que articula nuestra manera de vivir y nuestra manera de entender las cosas. Que hay muchas cosas, evidentemente, que se escapan a la regularidad. Es lo que decía Schopenhauer. Schopenhauer escribió un texto, que es un texto que para mí fue un impacto cuando estudiaba en la universidad, en la época en que cayó en mis manos. Yo recordaba que Nietzsche escribió su segunda intempestiva titulada Schopenhauer, de acuerdo, como educador. Y entonces a mí me interesó mucho el efecto que comentaba el propio Nietzsche acerca de la influencia que había tenido en él o cierto libro que se titula El mundo como voluntad y representación. Sí. Entonces, Schopenhauer escribió antes de ese libro, que fue antes de su retorno de Saturno, es decir, que era muy joven todavía, tenía 25 26 años, durante el periodo en que lo escribió. Su tesis doctoral fue de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Y luego, pues, la obra de Schopenhauer, con la que Schopenhauer tuvo más éxito, que fue premiada, ¿de acuerdo?, por la Academia Danesa, fue un ensayo que se titulaba Sobre la libertad. Y decía una cosa muy interesante, que a mí ha sido siempre un motor respecto a ese problema en mi vida, como que creo, de acuerdo, que en ese texto deja rematado totalmente, pues hasta cierto punto, lo que es la comprensión acerca del dilema de la libertad humana, ¿no? Y se resume básicamente en una frase muy simple. Esa frase se corresponde con el hecho de que los seres humanos somos libres a priori, pero estamos determinados a posteriori. Eso quiere decir que a posteriori las cosas solamente han pasado según una cadena causal sucesiva, ¿de acuerdo? De condición completamente necesaria en su engarce y por lo tanto perfectamente
reproductible y solamente de una manera. Solamente las cosas solamente pueden producirse de una manera porque solamente acaban por mostrarse de un modo. Y sin embargo, a priori, las cosas podrían salir de muchas maneras diferentes. Y él decía que básicamente eso es debido a que nosotros no somos conscientes de todos los elementos que intervienen a la hora de determinar un acontecimiento. Y que por lo tanto a priori es el imperio del caos y a posteriori es la tiranía del orden. Y por lo tanto ahí está proyectando pues, la imagen de un orden inmanente y de un orden trascendente. Cuando está hablando del orden trascendente, está hablando de un orden necesario. Cuando está hablando de un orden inmanente, está hablando de un orden que se da en el seno de una realidad que no es realidad, sino que es real, ¿de acuerdo? Caótica. Y esa diferencia entre real y realidad es muy importante a la hora de comprender este problema. Porque lo real es lo nouménico kantiano, algo a lo que no podemos acceder, que para nosotros carece de entidad por sí mismo. Sin embargo, ¿de acuerdo? La realidad, que es una característica, que es la manera en que lo real se manifiesta, es siempre una apariencia y se corresponde con nuestra manera de entender eso real, ¿de acuerdo? De tratar de entender eso real, que nuestro entendimiento jamás será capaz de conocer hasta en sus más mínimos detalles. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estamos abordando la cuestión pues, vinculada al determinismo astral, estamos viendo el efecto precisamente de una formalización. Estamos viendo, por lo tanto, a partir de la consideración de determinados eventos, de determinadas efemérides astrales que concuerdan con procesos que están articulados de una manera sucesiva y de una manera ordenada, una sucesión de acontecimientos que nos permiten orquestar lo porvenir a partir de aquello de lo que provenimos, ¿no? Eso que se corresponde magníficamente en el orden de la carta cuando estamos hablando de la casa cuarta frente a la casa décima, ¿no? Y de esa manera en que Adolfo Weiss, por ejemplo, lo explicaba de manera tan maravillosa diciendo que la casa cuarta es el provenir y la casa décima es el porvenir. Y que en el fondo todo está inmanente en la casa cuarta. Quiere decirse que es el corazón de las cosas. Y lo que explica maravillosamente Al-Kindi cuando dice que nada puede salir que no exista y a priori, en potencia. Y la relación aristotélica entre lo que es la potencia y el acto, ¿no? O sea, las cosas solamente pueden activarse o actuarse a partir de una potencia inmanente. Solamente pueden trascender y por lo tanto aparecer, de acuerdo, en la medida en que existe un principio inmanente y una realidad subyacente. Y puedo solo agregar algo de Schopenhauer, que es un autor que creo que en esta misma obra que comentas tú, hay dos que aquí las encontré, no me las, digamos para decirlas textual, mientras tú hablabas. Y la primera es que en esa misma obra él se lanza una frase que dice, que es famosa igual, que dice: el destino del que baraja las cartas, nosotros somos los que las jugamos. Entonces, para empezar, habla de, ¿verdad?, cómo nacer en determinada época, lugar, familia, vivir determinadas experiencias, ¿verdad? Nos determina o sería el barajar del destino, pero sí tenemos una pequeña libertad que es de una naturaleza totalmente interior para enfrentar a eso inevitable. Y la otra idea que me parece que es muy, muy astrológica, por así decirlo, que es también, él mismo menciona esta frase que dice: no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y esta frase, si te fijas, sugiere mucho esta importancia de conocer, alguien diría el norte, pero los astrólogos diríamos el oriente, ¿verdad? Como de conocer el oriente, de orientarnos. Recordemos que el ascendente también se le llamaba timón. Entonces, esta frase explica de que no existe una manera de enfrentar vicisitudes o todas las miserias que nos pueda poner el destino, por así decirlo, si no lo conocemos de antemano, si no tenemos alguna noción de ese mapa, si no sabemos cuál es nuestro puerto, parafraseando a Schopenhauer. En el fondo, para que los vientos nos sean favorables, necesitamos conocer nuestro puerto o nuestro oriente o como queramos llamarlo. Eso quería agregar solo porque hablaste de esa obra que sí, que es buenísima, que es muy recomendable.
Sí, bueno, es una obra que ha influido en muchos autores, influyó en Richard Wagner, influyó pues también en Thomas Mann, influyó en Franz Kafka, fue muy importante para Jung, fue muy importante también para Freud, fue muy importante, bueno, Para están, Einstein también. sí, o sea, fueron autores que fueron muy influidos por esa obra, ¿no? O sea, el mundo Mm, como voluntad y representación, que en realidad es la interpretación que da de los principios kantianos de lo fenoménico y de lo nouménico, ¿no? De lo que es en sí y de lo que es para sí, ¿no? Que la expresión de lo que está inmanente en lo que no podemos, en lo que no podemos sondear, ¿no? Y que se manifiesta a través pues, de los acontecimientos y de las circunstancias a las que nos tenemos que enfrentar, a las que nos tenemos que enfrentar en la vida, ¿no?